Y es que la verdad sí, hace poco me llevé a mi sobrina al hospital a visitar a una persona enferma. Mi sobrina tiene 16 años y ya al final cuando salimos me dijo, tío, muy deprimente un hospital, ¿eh? Le digo, no, pues claro que sí. Sí, híjole, dice, está muy fuerte. Sí, le digo, pero pues hay que compartir también aquí. Pero imagínate, en un hospital también debe de haber un poco de risa, de sonrisas. Entonces el cristiano es llamado a ser sal, a ser quien sazone, ¿sí? Y hacerlo con astucia. ¿Por qué? Pues porque también tienes que ver el momento. Cuando yo me fracturé, que estuve con la muleta y la pierna de yeso, yo me fracturé en un mes de agosto. Y yo decía, no, pues para diciembre ya estoy recuperado. No, hombre, ¿qué diciembre ni qué nada? Yo iba con el doctor Palacios cada mes, tomaba la radiografía. El doctor Palacios me decía, pronto que estará usted bien, pero nunca me decía cuándo, pronto estará muy bien. Me acuerdo cuando de agosto ya estábamos sobre diciembre, estaba cerca la Navidad, y fui yo a chequeo. Dije yo, no, yo creo que ya me va a decir que ya estoy. Entonces me tomó la radiografía y me dijo, mire, vamos a dejar un mes más, porque así me decía cada mes, le vamos a dejar un mes más el yeso. Yo, pero ¿cómo? Sí. Y al otro mes, le vamos a dejar un mes más el yeso. Sí. Me acuerdo que en ese diciembre, yo pensaba que en diciembre ya iba a estar sano y todo, ¿no? Le vamos a dejar un mes más el yeso, maestro. Es de doctor, le dije, doctor Palacios. ¿Pero cómo? Lo hago por su bien. Dice, usted me ha dicho que corre, ¿verdad? Sí. ¿Quiere caminar? No, sí. ¿Quiere correr? Sí. Va a volver a hacerlo, pero obedézcame. Usted está bien, pero lo voy a dar de alta hasta que esté listo para correr. Le va a quedar el hueso incluso más fuerte que el otro. Aguante, tenga paciencia. Ya después, me acuerdo su frase que me dijo, ya después, cuando pase el tiempo, usted se acordará y dirá, me acuerdo cuando me fracturé la pierna. Y se acordará de lo que yo le decía, aguante, aguante. Y es cierto, o sea, me daba ánimo, pero me mantenía, obedezca, va bien, obedezca, va bien. Y sí es cierto, pasó el tiempo, me recuperé, volví a correr, pero me acuerdo cómo me animaba, a pesar de que yo estaba así como decaído, como, ya quiero estar listo. Son formas, ¿sí?, en que uno puede utilizar, ¿sí?, ser sal que sazona, ser sal que dé sabor. Por eso, en un cristiano debe de existir la risa, el entusiasmo, el cotorreo, todo con respeto, ¿sí?, el buen humor. Hay un libro que vi anunciado, no lo he comprado, dice El sentido del humor de Dios en la Biblia. Y dije, me gustaría comprarlo. No lo compré, pero me imagino de dónde lo están sacando, ¿verdad? Pero ese es un atributo que tiene la sal. Otro atributo que tiene la sal, no solamente sazonar o dar sazón, es la sal preserva. Y si alguien lo sabía, eran por ejemplo los pescadores que estaban junto a Jesús. Los pescadores que hacían su pesca, sacaban con la red los peces, y los pescadores tenían que salar los pescados para preservarlos de la descomposición. Les ponían sal para poder finalmente llevarlos incluso a la venta, al mercado. La sal preserva de la corrupción, ¿sí? Por lo menos evita que la corrupción avance al ritmo acelerado. Ahora, si hay un tiempo en el cual los cristianos debemos ser sal que preserva, es este tiempo. Vean Filipenses 2. Filipenses 2 del 4 al 6. Ok, Linda, tendrás ese texto. Filipenses 2, 4, 5 y 6. Permite. Me equivoqué. Filipenses 2, 14 al 16. Porque no lo encontraba ahí.
Fíjense bien ahí lo que dice, que seáis ustedes luminares, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna, perversa, oscura, tremenda. Hagan de cuenta el año 2014. En medio de una generación llena de tantas situaciones simple y sencillamente negativas, el cristiano debe de ser una sal que preserva de la corrupción. Nosotros tenemos que acercarnos a la gente, ir a las personas, pero nosotros tenemos que influenciarlos a ellos, no ellos a nosotros. Y tenemos que ganarnos su confianza. Nosotros tenemos, ¿sí?, que preservar que la corrupción y la maldad avance al ritmo que lleva, porque esa es una función de la sal. Se dice que una vez Billy Graham fue invitado a jugar golf. Él llegó y había unas personas ricas y todo, que estaban hablando una bola de cosas, y cuando llegó Billy Graham se controló su lengua. Y luego alguien le dijo, oye, ¿por qué cambiaste tu manera de hablar cuando llegó Billy Graham? No, pues es que este predicador, con que el evangelio, pero si no dijo una sola palabra de la Biblia en todo el tiempo que estuvimos conviviendo. Entonces no, era la presencia de él nada más. Muchas veces tú, cuando tú te acerques a gente que es una gente perversa, maligna, etcétera, cuando tú te acerques, tu manera de vivir, la presencia de Dios en ti, tu naturalidad, va a hacer que ellos como que se hacen chiquitos. Estás preservando, porque es una función de la sal. Checa bien qué pasa cuando tú te acercas a gentes tremendas. ¿Te enredas en su ambiente o ellos como que se frenan sin que tú digas nada? Esa es otra función de la sal. Un tercer atributo que tiene la sal sana, porque tiene un agente antiséptico con propiedades curativas. De hecho, hay personas que a veces tienen problemas como de sinusitis y hay veces que les recomiendan ir a nadar al mar, donde el agua está salada. Otras personas, ¿sí?, recurren al agua de mar para otros medios curativos, porque la sal sana también. En los tiempos de Jesús se dice que los niños, los bebés cuando nacían, ¿sí?, nacidos pequeñitos y eso, les daban un baño salino para preservar, para sanar, para cuidar, ¿sí?, de las infecciones. Vean Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22. A ver, Sotero, si lo tienes. Hasta el 22. Ahí vemos un ejemplo, cómo el Señor utilizó una vasija con sal para sanar las aguas amargas. El pueblo llegó y no podía beber. Le dijeron a Eliseo, tráiganme una vasija, a ver, sal. Lo vació en las aguas y sanó. Y la sal, ustedes lo han experimentado también, es algo, que tiene su trabajo antiséptico y empieza a ayudarte a recuperar la salud. Hay otra función que tiene la sal quema. La sal irrita, la sal arde. ¿Alguna vez has tenido una pequeña úlcera en tu boca, ¿sí?, y te empiezas a comer un jitomate con sal? ¿No te acordabas? No te acordabas que tenías la úlcera, y al comer el jitomate con sal sientes como que te parten la boca en dos. ¿Alguna vez has tenido una pequeña, ¿sí?, abierta y poquito de sal? La sal arde, la sal irrita. Y los cristianos somos personas que cuando compartimos la palabra de Dios, ¿sí?, la palabra de Dios no siempre va a asomar el lomo a la gente. Hay gente que quiere un evangelio a gusto, cómodo,
¿Sí? No, ¿sabes qué? Hay una parte en Eclesiastés 12, los últimos versículos, dice: las palabras de un maestro son como un clavo en la cabeza. Yo dije una vez: está muy fuerte ese versículo. Pues sí, está muy fuerte, pero muchas veces nosotros somos noqueados por la palabra de Dios. La palabra de Dios quema, irrita, arde, molesta a personas que están en sus pecados, en sus necedades, en su dureza de corazón. Y nosotros como cristianos llevamos la sal y nosotros tenemos, ¿sí?, que predicar la palabra como va. No te ajustes a predicar la palabra para que a la gente le guste. No, tú predícala como es. A algunos les gustará y a otros no les gustará, pero no venimos a darle gusto a la gente, venimos a compartir como el Señor dijo. Aquí dicen puras cosas que no estoy de acuerdo. Pues no estoy de acuerdo porque seguramente quién sabe qué tantas cosas está haciendo por debajo del agua, ¿verdad? Pero el Señor, Él incluso así como les predicó durísimo a los fariseos, ¿sí?, también a los apóstoles hay partes donde los exhorta muy fuerte. Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo los he de soportar? Apártate de mí, Satanás, con tus palabras, que no piensas en las cosas de Dios, sino nada más en las cosas del hombre. Maestro, llegó Juan y Jacobo, nadie nos hizo caso en Samaria. Ordena que caiga fuego del cielo y los haga chicharrón. Se voltea a Jesús y dice: ¿quiénes son ustedes? Yo no he venido a perder a la gente ni a acabar con ellas, he venido a rescatarlos. O sea, le exigían que les cayera fuego, ¿no? Y Jesús los reprende. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios finalmente va a cumplir su cometido. Como les he dicho, la palabra de Dios nunca sale sobrando. Cuando tú compartes la palabra de Dios, sabe lo siguiente: a uno los está salvando, los está dando, haciendo nacer de nuevo. A otros, los que ya somos salvos y andamos ahí medios desalineados, nos alinea. Y a otros los endurece más. Pero nunca regresa vacía. A este lo dejó más duro que un diamante, a este lo despertó, pues estaba medio dormido, y a este lo salvó. Pero tiene 3 propósitos que la palabra cumple, porque las flechas que lanzamos, el Señor siempre las dirige, ¿sí?, a blancos que ya trazó Él. Entonces, esa es una propiedad que tiene la sal. Y por último, otro atributo que tiene la sal penetra. Si ustedes observan, toman un poco de sal y lo vacían en un galón de agua, y la sal se incorpora, penetra, se queda dentro del galón de agua. Por eso cuando lo haces el experimento te das cuenta: pues la sal ya no la veo. No, pues la sal ya se metió. Y nosotros como cristianos tenemos que saber que la sal debe de incorporarse a la sociedad. La sal tiene que ir al lugar donde va a penetrar, donde va a incorporarse, donde va a infiltrarse. El problema en muchas iglesias es que muchas iglesias son grandes bodegas de sal. Y los cristianos se están salando unos a otros. Te avienta sal, me regresa sal. Te aviento sal, me regresa sal. Y no van al agua, no van al ambiente, que es la sociedad. Allá tiene que ir la sal a entrar, ¿sí?, diseminarse, incorporarse, penetrar, influir. La sal no es puesta para guardarla en una bodega. La sal no es puesta para tenerla ahí nada más de adorno. La sal es puesta por Dios para ir y penetrar en la sociedad. Por eso vemos que cuando una comunidad, cuando una sociedad, ¿sí?, no recibe impacto de la iglesia, será porque hay mucha vida de iglesia. Muchas personas practicando el cristianismo dentro de la iglesia, dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. Y fuera de la iglesia, no. Porque el cristianismo es dentro de un recinto. Ves la palabra de Dios y dices tú: bueno, pues no estoy de acuerdo. Sí, hay tiempo. Ves a Jesús, iba a las sinagogas. Ves a Jesús, iba al templo. Pero ves a Jesús en Betania, en Capernaum, en Nazaret, en el Jordán, con la samaritana. Él iba mucho fuera. Compartió de su palabra incluso fuera de Israel. No estaba todo el día desde tempranito en el templo y anochecía y salía del templo y se iba a dormir. No, él iba al templo y compartía, pero tenía sus recorridos pesados, incluso hasta cansado estaba. Entonces la sal penetra, la sal tiene que venir a incorporarse al ambiente. Ahora vean, vamos a Mateo 5, el capítulo 3, el versículo 13, la segunda parte.
Aquí vimos ahorita lo que son los atributos de la sal. Mateo 5:13, la segunda parte. A ver, Linda, ¿tendrás? Un poquito antes. Bueno, si quieres todo para ver, a ver, ¿vosotros sois? Ok, ahora viene la segunda parte. No, pero te saltaste, pero si la sal pierde su sabor. Adelante. Okay. Sí, o ya despisoteada. Vamos a explicar esa segunda parte. La primera ya la explicamos, vosotros sois la sal de la tierra. La segunda, en los tiempos de Jesús, la sal era conseguida mayormente en el Mar Muerto. No hay ningún lugar en la tierra que tenga más sal que el Mar Muerto. Y ahí conseguían muchas veces la sal, pero en ciertos momentos, en ciertas etapas. Porque hay una parte, ¿sí?, en que el sol pega tan duro sobre el Mar Muerto, y hay una temporada en que empieza a evaporar el agua y deja al descubierto todo. Y entonces el sol empieza a quemar las sales y los minerales. Y esa sal que queda descubierta después de que el agua ha sido evaporada por el sol, esa ya no la puedes usar, porque esa sal es dañina, es venenosa. Si te llevas esa sal y la echas un poquito a tu cisterna, envenenas todo el agua. Esa sal ya no sirve para sus fines primarios, como lo vimos, porque ya perdió sus propiedades. O sea, no es el tiempo de ocupar esa sal, es otro tiempo. Entonces, ¿en qué ocupaban esa sal las personas? Esa sal la agarraban, ¿sí?, y en esos tiempos, en estas épocas, las echaban en los caminos, porque esa sal tenía una propiedad. Así como le echaban, se humedecía y al secarse se hacía firme, como tipo pavimento. Entonces traían ahí sus carretillas de sal, las echaban, esparcían un poquito de agua, ¿sí?, y después dejarla secar. Y caminaba después los seres humanos, las personas caminaban, pisoteaban la sal, pero bien, porque estaba firme. Quedó bien este camino, quedó bien compacto. Estaba siendo pisoteada ya por los hombres. Se había convertido en un camino, porque era una sal que ya no servía para lo inicial. Entonces vemos, sí, que muchas veces hay cristianos que cuando descuidan su relación con Dios, cuando no han crecido, cuando llevan una vida tibia, llegan a ser como una sal que se desvanece. ¿Tú eres cristiano? Uy, manito, entonces yo soy japonés y soy astronauta. Si tú eres cristiano, olvídate, yo hablo 7 idiomas. Y es triste, pero muchas veces hay cristianos que mejor ni digan que son cristianos. Y es triste también porque hay veces que uno no recomienda a los cristianos. Oye, necesito una persona para un trabajo aquí. ¿A quién tienes de tu iglesia para recomendar? A nadie, déjame ver Cuando uno no recomienda a una persona es por algo, ¿verdad? Por algo. Y hay veces que dice, ¿sabes qué? Necesito un trabajador, no cristiano, no, de la iglesia no. También una gente responsable, una gente comprometida, una gente que obedezca. Y cuando te dicen eso, dices, pues qué testimonio dejó. Y sí, cuando la sal se desvanece, cuando dejamos de ser sal, entonces sirve nada más para ser pisoteada por los hombres. Porque la sal ha perdido su sabor, ha perdido sus propiedades, ¿sí?, y ya no tiene todo ese sabor, toda esa salud, todo lo que es, ¿sí?, la sal en su estado óptimo. Por eso el Señor dice que nosotros debemos procurar, ¿sí?, ser la sal de la tierra y vivir e influenciar para que otros se den cuenta que la vida cristiana es una vida alegre, es una vida bonita. Desafortunadamente, la gente en general, cuando tú le dices, soy cristiano, cristiano, ¿y qué te prohíben ahí? Soy cristiano, está de rodillas todos los 24 horas de rodillas. Soy cristiano, este es un religioso. Así tienen ese concepto, ¿sí? Pero la verdad que la mejor manera de mostrar el evangelio es no solamente hablando, sino con tus hechos. Y en la sociedad vas a encontrar gente con ojo de águila. Hay gentes que te van a estar checando. A ver, este cristiano. A ver.
y te checan a distancia, te checan de cerca y sacan sus conclusiones. ¿Sí? Pero la sal tiene que venir, penetrar, incorporar, sanar, preservar, sazonar el ambiente. Por eso vemos que cuando la sal ha perdido su sabor, vienen muchos problemas. Voy a terminar con unas estadísticas. Y para dar unas estadísticas más claras voy a hablar de Estados Unidos. Estados Unidos es un país que todavía se celebran el Thanksgiving, más que lo celebran ya como tradición, más que nada como agradecimiento a Dios, es su tradición. Estados Unidos es un país, una nación levantada por la mano de Dios. Si alguien tiene el fundamento de esa nación es el Señor, la palabra de Dios. Pero actualmente Estados Unidos se ha desdibujado completamente. Se ha vuelto un país soberbio, se ha vuelto un país religioso, ritualista, y aunque en sus billetes sigue In God We Trust, ¿sí? Y en la Constitución hay algunas partes también que están directamente sacadas de la Biblia, pues nada más está ahí. En el año 1962, el tiempo en que era presidente John F. Kennedy, en Estados Unidos la Suprema Corte de Justicia prohibió que oraran en las escuelas públicas. Antes se oraba en las escuelas públicas, se hacían honores a la bandera y todo, y vamos a orar, gracias mi Señor, porque una vez más aquí estábamos y oraban, y los niños, los escolares, los de secundaria, ellos oraban todos los días en la escuela. Llega 1962 y se prohíbe, ya, qué oración ni qué nada, hacen honores a la bandera y pasan a sus clases. El año siguiente, 1963, ¿sí?, se prohibió leer las escuelas, leer la Biblia en las escuelas, porque era otra cosa que tenían. En los salones de clase, las escuelas públicas, ¿sí?, tenían enseñanza donde tenían la palabra de Dios. A ver, niños, vamos a la página 45 de sus libros. ¿Qué dice ahí arriba? El espíritu alegre constituye buen remedio. ¿Y qué dice en la página de enfrente? Dice ahí, el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Muy bien. Entonces estaba incorporada la palabra de Dios en los libros de educación. En el año 1963 prohibieron todo eso. Me sacas todas esas frases y me pones una educación, me pones un contenido sin Biblia. En el año 1980 se prohibió el desplegado de los 10 mandamientos en las escuelas. Tenían en las escuelas, ¿sí?, los 10 mandamientos así en pósters o en lonas, y como quiera que sea, influía en el pensamiento de los niños, de los escolares. Los 10 mandamientos de la palabra de Dios. Entonces ahí está, no matarás, no mentirás, etcétera, ¿no? Quítenme todos esos desplegados. Entonces se fue borrando toda palabra de Dios. Y en 1987, la Suprema Corte de Justicia declaró oficialmente, legalmente, 1987, Estados Unidos es un país ateo. Y así se declaró. Pero respetamos a los budistas, a los musulmanes, a los cristianos, a esto y a eso. Aquí puede haber 80 religiones, 80 creencias, pero Estados Unidos es un país ateo. Y ustedes ven a todos los Estados Unidos. Estados Unidos es el primer consumidor de drogas en todo el mundo. Estados Unidos es un país violento, donde hay chavos de secundaria ya con rifle, con pistola, ya con problemas. Donde un maestro, si regaña al alumno, el alumno le dice, lo voy a matar. Y es una sociedad que ha empezado, ya perdió sus valores, pero ha empezado a resurgir a gran ritmo, ¿sí?, todo lo que es la violencia. Los hogares se desbarataron, se desmoronaron. Sin embargo, dice la palabra de Dios, ¿sí?, que el que oye mis palabras, dice en Mateo 7, el que oye mis palabras y las pone por obras, lo compararé a un hombre prudente que hizo su casa sobre la roca. Y cuando vinieron vientos, ríos y lluvia, o sea, vean, de arriba, de abajo y de los lados. Vinieron los vientos, vino la lluvia y vinieron los ríos, la casa permaneció de pie, porque estaba fundada sobre la roca. Pero si tú descartas la palabra de Dios, ¿sí?, será como una persona, un hombre insensato, que construyó un castillo gigantesco en la arena. Y cuando vino la marea, cuando vino el huracán, cuando vinieron las lluvias, la casa se derrumbó, porque no estaba cimentada sobre la roca. Por eso vemos que
nosotros tenemos que ser la sal de la tierra. México, desafortunadamente, México es un país también violento. Estaba oyendo un dato. México es el país número 1 en el mundo de bullying en las escuelas de primaria. Digo, y dije, qué bárbaros. O sea, ahora sí, en la primaria será el niño de 8 años, de 7, de 11, ya hay bullying. Ya lo agarran de a columpio, 1, 2, 3 y lo azotan contra la pared. ¡Pac! Por eso mataron a un niño hace una semana. Y la maestra enfrente, están jugando, ¿verdad? Sí, segundo calaverazo, pácatela, y mataron al niño. Y bullying de todo, o sea, pamba, los arrastran y todo. Y es México primer lugar de bullying en los niños escolares, hablamos de 6 a 11 años. Ya no digo la secundaria, ahí también tiene mucha cuerda. La falta de valores. ¿Y de dónde viene eso? Desde los hogares. ¿Y de dónde viene eso? Falta de la palabra de Dios. ¿Y de dónde puede venir eso? Pues también puede ser, ¿sí?, que venga, porque si hay familias donde el tío, vamos a decir, es cristiano, pues el testimonio del tío deja mucho que desear, ¿eh? Y en lugar de influir en sus sobrinos o en la cuñada, ya llegó mi tío el cristiano, aleluya, aleluya, aleluya. Dicen, híjole, también nosotros como cristianos tenemos que ser gente, ¿sí?, que nuestros familiares inconversos les salpiquemos. Salpícales vida natural, vida de santidad, vida con sentido del humor, vida con seguridad, vida al estilo de Jesús, al estilo de Cristo, no al estilo de los cristianos, al estilo de Cristo. Por eso una vez dijo Mahatma Gandhi, yo creo en Cristo, pero no creo en los cristianos. Híjole, qué duro, ¿no? Él estuvo 15 días alojado con unos cristianos en Londres, y después de esos 15 días que regresó, dijo, yo creo en Cristo, pero no creo en los cristianos. Pues qué testimonio le dieron ahí en Londres. Sin embargo, dijo una frase que es muy real. Entonces, nosotros somos la sal de la tierra y tenemos que decidirnos, ¿sí?, a ser personas con convicciones, a ser personas que dejemos huella, que donde tú estés, en tu trabajo, en la escuela, en donde tú estés, tú puedas salpicar bendición a otros. Claro que el secreto es tu relación personal con Dios. Tú eres una gente que ora todos los días. Puedes orar en tu pensamiento, sueltas muchas cosas. Conozcas la palabra, la leas, te alimentes, vivan los principios de la vida cristiana, sepas perdonar. Algo que mucha gente, aunque sean cristianos de hace muchos años, no hacen es, no saben pedir perdón, no saben reconocer cuando han fallado, no saben decir perdóname, sí estoy mal, no, o sea, ahí viene la humildad, ahí viene el crecimiento. O sea, gente perfecta solo el Señor. Nosotros hemos fallado y tenemos una serie de situaciones que tenemos que ir sorteando, pero también todo eso es parte del crecimiento. Ser personas, como dice Jesús, sean mansos y humildes de corazón como yo. Ahí se puso de ejemplo el Señor. Y tenemos que tratar de procurar, Señor, ayúdame a tener la mansedumbre que tienes tú, la humildad que tienes tú y la sabiduría. Dámela, porque quiero ser sal en la tierra, que sazone, que preserve, que penetre, que sane, que sea una influencia para la gloria y honra de tu nombre. Vamos a cerrar.